Bienvenidos usuarios y usuarias de Vive Televisión a este su espacio Diálogo de Saberes. Vamos a recordar nuestras redes sociales y es la www.vive.gov.be, nuestro Twitter, @vivepiso-televisión. Hoy vamos a conversar un tema muy interesante con Ennio Di Marco Antonio, periodista y analista de la comunicación. Vamos a hablar de los medios privados al servicio de la hegemonía capitalista. Vamos a dar una breve reseña de lo que ha sido el currículo de Ennio. Es venezolano, periodista, productor audiovisual, músico con estudios musicales en la Escuela Nacional de Música Pedro Nolasco Colón, licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Central de Venezuela, productor y conductor del programa La Descarga, programa especializado en rock pesado, metal, transmitido desde el 2005 por Radio Nacional de Venezuela. Y bueno, para usted contar, productor nacional independiente también, periodista y conductor del programa Háblame Cloro. Bienvenido, Ennio, y es un placer para mí compartir mi programa Diálogo de Saberes contigo el día de hoy. Bueno, bienvenida, buenos días a toda la audiencia de Vive y aquí dispuesto para hablar un poco de la historia de la televisión en Venezuela y todo lo que tiene que ver con este dinámico proceso comunicacional de hoy. Sí, señor. Antes de entrar en el tema que vamos a hablar el día de hoy en el espacio Diálogo de Saberes, vamos a ver un micro que nos habla de esa hegemonía de los medios de comunicación privados. Vamos a verlo. Guerra de cuarta generación. Todos los días hay un ejército invisible que apunta a su cabeza. No utiliza tanques ni aviones, sino información direccionada y manipulada por medio de imágenes y titulares. Venezuela hoy está bajo la mirada de todos los cañones mediáticos del continente y del planeta. No hay minuto del día ni de la noche en que no esté siendo asediada por las maquinarias de guerra ideológica de los imperios. Para manejar las comunicaciones mundiales emana de esas corporaciones internacionales mediáticas. De alguna manera Venezuela enfrenta lo que muchos han llamado un cerco comunicacional, que no es otra cosa que la imposibilidad de poder comunicar el modelo cultural, social y político que impulsamos como revolución bolivariana. Ya no hayan cómo silenciar pues las voces de los pueblos que se levantan a decir que quieren tomar la decisión de su destino y de su rumbo, y ya no hayan cómo silenciar los nuevos medios que están floreciendo, ¿no? Las nuevas experiencias comunicacionales que van surgiendo a nivel planetario y especialmente a nivel de Venezuela, en donde, bueno, este país hoy por hoy es la vanguardia comunicacional del continente, ¿no? Bueno, sí, usuarios y usuarias de Vive Televisión, entonces vamos a hablar de los medios privados al servicio de la hegemonía capitalista con Ennio Di Marco Antonio, periodista y analista de la comunicación. Ennio, ¿de qué manera y de quiénes están controlados los medios de comunicación privados en nuestro país? Bueno, Amarely, fíjate, la historia de la televisión empieza en Venezuela en el año 1950. Se podría decir que fue por aquí cerca de Vive que se hace la primera transmisión experimental de televisión en el Hospital Carlos J. Bello. Y en ese momento gobernaba la Junta Militar de Gobierno que encabezaba Delgado Chalbot, quien una vez después del magnicidio, porque fue asesinado, pasa el poder a manos de un civil, Germán Suárez Framaerich, y él es quien recibe la primera transmisión de la televisión en Venezuela. Fue un canal que fue destruido por la Cuarta República, llamado Televisora Nacional Canal 5, el primer canal de la historia de la televisión en Venezuela, el 22 de noviembre de 1952. Y a partir de ese momento, muy poco tiempo después, nacería la televisión privada. Televisa, que es lo que hoy es Venevisión, nace en el año 1953 y después, unos meses después, Radio Caracas Televisión en noviembre de 1953. La televisión empieza con una pata coja en el Estado y con un dominio privado. La pata coja, que podríamos decir, es el tema de la legislación. Para la dictadura, que después terminó siendo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, la televisión era, los comunicólogos la llamaban un gadget del progreso, ¿no? O sea, era un avance tecnológico más que había que tener. No se vio quiénes eran los que nos traían la televisión a Venezuela, no se vio quiénes, a qué interés íbamos a responder, y lo que menos se vio es el inmenso poder que esta pantalla tiene en la audiencia, como formador de opinión, formador de ideas, etcétera. Ya por ahí era complicado, no había legislación. La legislación era el antiguo reglamento de telecomunicaciones de los años 40, y de ahí, durante la Revolución Bolivariana, la ley de telecomunicaciones, la ley resuelta, o sea, casi 50 años de televisión sin ley. Sí, señor. Y ahí es donde empieza el tema de quién tiene la propiedad de los medios, quién tuvo la propiedad de los medios, o cómo es el sistema de propiedad de los medios de comunicación. Hoy en día 80% de la televisión en Venezuela es privada. En esta tiranía donde supuestamente vivimos, donde el Estado lo controla todo, la televisión es privada. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido
lo que ha ido ocurriendo a nivel de contenido son reacomodos, producto de derrotas. Es decir, Venevisión y Televen acuerdan, una vez después del referéndum revocatorio, cambiar su conducta informativa, no la de entretenimiento. Eso es otro tema. Exacto. Venevisión sustituye en el año 61 a Televisa, quebró Televisa con la caída de la dictadura de Pérez Jiménez y es comprada por Diego Cisneros, ante la posibilidad, según me informaban algunos adecos, militantes de Acción Democrática, de que los comunistas, el sindicato comunista que está en Televisa, tomara el canal. Y esa es más o menos la historia de la televisión en Venezuela. La televisión en Venezuela nace como un negocio privado. E incluso dentro de la televisión del Estado empieza a aportarse como un negocio privado. Venezuela de Televisión en 1980, durante la gestión de Alberto Federico Rabel, que era el presidente venezolano de televisión, se intentó convertir en un canal privado, es decir, en competir con la televisión privada, pero con las mismas series importadas, con la misma poca producción nacional, y la producción nacional que había formaba parte de esta visión capitalista de los contenidos. No es casualidad todo lo que estamos diciendo. Nace con la pata coja del punto de vista legal, no había marco legal que regulara la televisión. Nace también con dificultades porque, fíjate, la televisión privada, por ejemplo, en Italia comienza a hacerse en los años 70. Es decir, en Italia desde el año 54, nació después que en Venezuela la televisión, hasta los años 70 la televisión era solamente pública. Y aquí fue al revés, aquí prácticamente el negocio privado de la televisión comienza, además asesorado por ABC de Estados Unidos, NBC de Estados Unidos, después CNN incluso asesora Globovisión, es decir, las asesorías vienen de un solo tipo de televisión, que es la televisión modelo, capitalista. Exacto, capitalista. Y además es la forma de obtener dinero en la televisión a través de la publicidad, o sea que no tienes ninguna salida, bueno, no la tenías hasta el momento de la resorte ninguna salida para generar un contenido que no fuera bajo esa estructura comercial de la televisión, que por cierto era la que determinaba qué contenido salía en pantalla. Ellos que se llenan la boca hablando de libertad, hay cantidad de contenidos nuevos, inclusive Vive ha experimentado con cosas, por ejemplo el docuficción, que nunca existió en Venezuela. Yo tuve la oportunidad de participar en uno que se llamó Ver para Creer, que fue un retumbe del Estado dentro de los medios privados. La Mega, de emisora de radio privada, empezó a hablar de Vómito Adeco, y que era un grupo ficción que se hizo aquí en Vive. Es decir, es la primera vez que nosotros sonamos en el medio privado. ¿Por qué? Porque era un contenido diferente. Sí, señor. Enio, para que nos amplíes más esta información, vamos a un breve corte y en breves instantes venimos con más información para ustedes desde acá, desde su espacio Diálogo de Saberes, con Enio Di Marco Antonio. Continuamos entonces conversando con Enio Di Marco Antonio, periodista y analista de la comunicación, pues acerca del trato y el trabajo que hacen los medios de comunicación privados, de esa hegemonía comunicacional. Hay que destacar y bueno, y felicitar también a él, fue ganador del premio Aníbal Nazoa que otorga el Movimiento Periodismo Necesario este año también, y ganador del Premio Municipal de Periodismo Guillermo García Ponce, mención Federico Álvarez del año 2014. Sí. Qué bueno. El trabajo semanal que hacemos en el Correo Orinoco. Vamos a hablar entonces acerca de la llegada de la Revolución Bolivariana, pues, y cómo ha sido el papel que juegan los medios de comunicación privados y los medios de comunicación alternativos y comunitarios con la llegada de este proceso revolucionario gracias al comandante supremo Hugo Chávez. Fíjate, hay dos cosas que ocurren con la llegada de la Revolución Bolivariana y el liderazgo de Hugo Chávez a la presidencia. Primero, se rescata la televisión pública. Estos canales que tú estás viendo en este momento, la televisión que tú recibes hoy, no existían en Venezuela. ¿Por qué? Porque habían dos planes. Uno era el plan de la privatización, es decir, estaban destruyendo la televisión pública para privatizarla. Vale TV, que es el canal que tú ves en la señal 5, aquí en Caracas, es la televisora nacional Canal 5, es decir, la televisora la quebraron las pésimas administraciones de la Cuarta República, corrupta, y la televisión privada entra a través de la Iglesia Católica para hacer un canal que ellos llaman, bueno, cultural. Nosotros lo consideramos una limosna a la cultura porque toda la televisión debería ser cultural, es decir, nosotros nos merecemos la mejor televisión, no cualquier televisión. Pero además, también ocurre que Venezolana de Televisión quedó prácticamente quebrada, y eso es importante, la conciencia de todos los trabajadores que hacemos radio y televisión pública en Venezuela. Sí es cierto que los gobiernos de Adeco y Cogopellano fueron sumamente corruptos, sí es cierto que la privatización era un plan, pero también los sindicatos que trabajaron dentro de la televisión trabajaron negativamente para hacerla cada día más costosa, impagable, hasta el punto que, bueno, como el resto de la administración pública, llegó un momento que no había para pagar, pues. Entonces hay que ir buscando la gradualidad y la mejora
de nosotros siempre, como trabajadores, como clase obrera, dentro del marco de ir trabajando acorde con el Estado para crecer todos juntos, que es lo que necesitamos. Eso en el caso de los medios que llamamos CIPSI hoy, que antes era de la Oficina Central de Información y otras instancias. En el caso de la televisión comunitaria, en el año 2001 surge un artículo. Entre tanto que revisé, pues mi trabajo de grado fue justamente sobre los 50 años de la televisión en Venezuela, en aquel entonces 2002-2003, el último canal que analizamos de hecho es Vive, o sea, pues ya si seguíamos salía Telesur y todo aquello, y decían, es populista crear medios comunitarios. Esa era la crítica que hacía la comunicología y todo eso. ¿Por qué? Porque el monopolio de la verdad es un negocio, es decir, la gente que hoy nos ve en televisión, si pudiera agarrar el archivo y ver a Radio Caracas Televisión a principios de la década del 2000, claro, con el inicio de la Revolución Bolivariana, Venevisión, Televen, ellos hicieron creer a todo un país que Chávez había renunciado. Pero además no solamente eso, es que podían hacer creer lo que sea porque los medios de comunicación fueron una de las pocas instituciones de la Cuarta República que se salvó. Sí, señor Enio. Vamos a hacer un paréntesis porque en este momento vamos a establecer un contacto telefónico con Fernando Buenabad. Él se encuentra en Argentina, pues el filósofo Fernando Buenabad. Buenos días. Y bueno, sí me gustaría saber, señor Fernando, ¿cómo ha sido el trato que le ha dado los medios nacionales e internacionales a la situación de Venezuela? ¿Cómo se ve Venezuela, pues, fuera de las fronteras? Tenemos muy en claro que las estructuras monopólicas de comunicación a nivel mundial han tomado un paso adelante en el sentido de organizarse mejor y de tener una ofensiva cada vez más inclemente y cada vez más imparable. Hoy sabemos que no hay un minuto del día en el que en alguna geografía de América Latina no se esté produciendo alguna ofensiva mediática que sea sistematizado y que sea uniformado respecto a los contenidos y respecto a los objetivos. Por supuesto que Venezuela es el blanco preferido en este momento de las ofensivas mediáticas y sabemos que desde el grupo Prisa de España, con CNN de Estados Unidos de la mano y luego Televisa de México y el Clarín de Argentina y O Globo de Brasil y el Caracol de Colombia y O Globo y Globovisión de Venezuela, todos unidos amafiados, literalmente dicho, en contra de Venezuela con el objetivo de propiciar un clima de desestabilización, de hacerle creer al mundo que Venezuela está viviendo un caos, que el presidente Nicolás Maduro no es capaz de controlar la situación, que en última instancia que lo único bueno posible para Venezuela es que se opere una intervención política militar desde Estados Unidos y que eso le devolvería, entre comillas, la tranquilidad al pueblo. Esa ofensiva, ya sabemos y siempre hemos sabido que tiene como fondo, como interés primordial, quedarse con el petróleo de Venezuela, quedarse con las riquezas del pueblo venezolano, las riquezas naturales, y también, por supuesto, arrodillar la conciencia de ese pueblo. A ese respecto, las ofensivas mediáticas se han convertido en cada día más agresivas, cada día más ofensivas, cada día más irrespetuosas, y lo que sabemos a ciencia cierta hoy es que no van a detenerse, que están preparándose para a profundizar, que no les bastó con las guarimbas y con la ofensiva que acabamos de ver en estos meses, y que el objetivo de desestabilizar al gobierno socialista bolivariano de Venezuela es un objetivo que se han fijado y en el cual no se van a detener. Por supuesto que también el antídoto para eso es la unidad de nuestros pueblos, y el antídoto es que nosotros nos formemos, nos capacitemos y estemos siempre listos para dar por una parte la resistencia, pero por otro lado para ganar la batalla comunicacional que tenemos que ganar a toda costa, ¿no? Bueno, sí, entonces escuchábamos palabras de Fernando Buenabad. Él nos ofrecía pues y nos ampliaba más la información acerca de lo que ha sido el manejo de los medios de comunicación a nivel internacional. Muy brevemente, que tengo que mandar al corte, Enio, háblanos acerca de lo que mencionaba Fernando Buenabad, muy brevemente que... Claro, lo que dice Fernando es más o menos lo que veníamos hablando sobre la historia de la televisión en Venezuela. Son grupos de propiedad, grupos de poder, pero además tienen un interés económico. Hugo Chávez saboteó la posibilidad de que la empresa privada venezolana, representada en Marcel Granier, con el grupo Roraima y otros grupos, accedieran al poder político.
si ellos hubieran accedido al poder político, hubieran tenido nada más y nada menos en sus manos, a través de la privatización, el negocio del petróleo. Sí, señor. Bueno, sí, usuarios y usuarios de su espacio Diálogo de Saberes. Entonces conversamos con Enio y Marco Antonio, medios privados al servicio de la hegemonía capitalista. Vamos a un segundo corte y luego venimos más con información para ustedes desde acá, desde su espacio Diálogo de Saberes. Venezuela está sometida a una guerra desde el año de 1998. Yo les decía al principio que esos escenarios estaban enmarcados en una guerra de cuarta generación, lo que los norteamericanos llaman network. Es el conflicto basado en la información destinado a estos tres puntos importantes: desmantelar, dañar o cambiar lo que la sociedad piensa sobre sí y el mundo. Atacar la opinión pública del gobierno sobre la cual se fundamenta la estructura política del Estado objetivo. En Venezuela el gobierno dice que Hugo Chávez está estable. Sin embargo, el mundo entero se pregunta qué está pasando. La nacional. ¿Y qué tal si lo sorprenden trasladando el Tribunal Supremo a Cuba, juramentándose en territorio extraño? O sea, eso tú le sumas, José Manuel, que ya hay esa incertidumbre de abastecimiento. Tú le sumas este anuncio reciente que se anuncia expropiación contra galpones de Pepsi Cola y Polar en Vargas. Esto no es un buen mensaje. Hay una preocupación del gobierno y a lo mejor el gobierno traduce un problema de acaparamiento. Pero la realidad es que estos pequeños productores, que al final está afectando también a muchos venezolanos, porque uno piensa que afecta a las multinacionales y a los CEOs de Estados Unidos. Y usar todas las redes disponibles para dirigir el mensaje hacia una audiencia específica. En Afganistán e Irak, las estrategias fueron la estrategia de conmoción y pavor, es decir, utilizar todos los dispositivos tecnológicos para la destrucción del enemigo. Pero este tema lo que nos indica es que hay un agotamiento de esa forma de intervención militar, y entonces ahora se combinan las acciones de guerra preventiva con acciones de intervenciones humanitarias con lo que Condoleezza Rice llamó la diplomacia transformacional. Bueno, sí, usuarios y usuarios de su espacio Diálogo de Saberes, continuamos entonces conversando con Enio acá sobre lo que es los medios privados al servicio de la hegemonía capitalista. Veíamos entonces un micro que nos profundizaba más acerca de esta información, pero Enio, ¿qué es lo remarcable de esta llamada hegemonía comunicacional? Bueno, Marely, lo que pudiéramos destacar, prácticamente el micro nos dio muchas luces. ¿A qué defiende? ¿Qué es lo que defiende la televisión privada cuando se hacen estos trabajos? Yo te hablaba al principio de reacomodo político. Si es verdad que ha habido una reducción en el carácter golpista de la televisión, porque además se trasladó para las redes sociales. Pero eso obedece a ¿qué? A un negocio que fue derrotado. Es decir, Guillermo Zuluaga, cuando entrega prácticamente la concesión a una persona muy cercana a él, que es el señor Cordero, él lo dice públicamente en la carta a sus empleados. Dice, nosotros apostamos por Capriles, pero perdimos. Y por eso Globovisión, así como le pasó a Televen y así como le pasó a Venevisión después revocatoria, después de 2 años de golpismo, tuvieron que rendirse. ¿Y tuvieron que rendirse por qué? Porque ellos quieren salvar la posibilidad de que mañana puedan retomar esta conflictividad. ¿Qué es lo que ocurrió en las guarimbas? Las guarimbas atacaron, que fue todo un conflicto mediático, esto fue una puesta en escena. Y manejado desde las redes sociales esta vez. Exactamente, con información falsa, rumores, todas las deformaciones del periodismo habidas y por haber, las tenías en lo que llaman ese pregonero de 140 caracteres, como dice la revista Comunicación. Sí, entonces, la historia de estas guarimbas que fueron, ellos atacaron todo lo que era público. Si hay escasez, ¿por qué no atacaste Excelsior Gama ahí mismo en Chacao? Por ejemplo, ¿por qué no lo hiciste? Porque la comunicación son signos, símbolos, códigos. Esa es la comunicación. ¿Por qué no atacaste el Santo Tomás de Villanueva o el San Ignacio de Loyola? Y atacaste una preescolar en el Ministerio de Vivienda sí, y tantos otros casos. ¿Por qué atacaste lo público? Porque el socialismo es enemigo del capitalismo. El capitalismo no es enemigo del socialismo. De hecho, hay formas de convivencia en los sistemas. Y además formas de convivencia para ir ganando espacios, que esa es la idea, ¿no? Pero el capitalismo no quiere saber nada, no quiere ni siquiera la posibilidad de que pueda triunfar, que ese es el gran terror que tiene el sector privado. Por eso es que tú veías que hablaban de las expropiaciones y eso no era una buena señal. ¿No es una buena señal para quién? Para los clientes de la televisión privada. Claro.
Eso no, para ellos jamás va a ser una buena señal de expropiación, así sea una justa expropiación, porque es una empresa improductiva que dejó a los trabajadores en la estacada, donde el dueño se fugó, improductiva, como el caso, por ejemplo, de CanTV. Es cierto, la CanTV pública de la Cuarta República era un desastre, pero la privatización, ¿qué es lo que llevó? Unas tarifas de lujo y todavía tú tenías cable de cobre en Tucupita, Dial-Up en Menegrande, y aquí inclusive cableaba el año 73. Sí. La tecnología no era tanta no se adecuó, es decir, sí. no se invirtió. ¿Por qué? Porque se llevaban el capital para afuera. Y esa es la historia de toda la economía venezolana. Ahora que vamos a un socialismo productivo, entonces necesitamos también una televisión que refleje eso. Y dentro de la hegemonía capitalista cada vez va a ser más difícil porque las contradicciones van a aumentar. Sí, señor. En 30 segundos, ¿es impostergable trabajar por el mensaje, proponer nuevas agendas de comunicación, Enio? Sí, hay un debate muy interesante ahora que es el tema de seguir respondiendo a ellos o construir nosotros. Es una labor que va a tener que seguir siendo en paralelo cada día más. La televisión privada, por ejemplo, aporta con su 4% ingreso publicitario anual al Fondo de Responsabilidad Social. Sin ese fondo no hubiera producción nacional independiente en Venezuela, por ejemplo. Pero la ley nos da 5 horas y media de producción independiente dentro de la televisión privada, que no pueden ser al libre albedrío del dueño del medio, porque para que te pase un talk show donde se caen a golpes unas personas, hecho en Venezuela, o un programa que transgrede valores en horario de tu usuario, mejor pone un productor nacional independiente que haga un programa del nuevo contenido que estamos creando. Ideas sobran. Para la televisión de entretenimiento, que es el próximo reto, pues la informativa ya la tenemos más o menos controlada. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a entretener o recrear con un nuevo mensaje? Bueno, ahí está el reto de la televisión venezolana. Sí, señor Enio. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en mi espacio de diálogo de saberes. Enio Di Marco Antonio, periodista y analista de la comunicación, hablando de los medios privados al servicio de la hegemonía capitalista. Bien, usuarios y usuarias de este espacio de diálogo de saberes, hemos llegado al final de ahorita de las 8:30, pero venimos nuevamente a las 12:30 con otro tema bien interesante. Les invitamos entonces a que continúen con la excelente programación que siempre les ofrece Vive, el canal del Poder Popular.